Espérame, enfoco el paisaje, las nubes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a una sesión más del Seminario de Filosofía de la Matemática de la Universidad del Bosque. Para mí es un gusto poder presentar a bueno, una compañera y gran amiga. Haleidy estudió matemáticas en la Universidad Nacional, hizo el pregrado. La maestría también la hizo en matemáticas en la Universidad Nacional. Actualmente está haciendo el doctorado en el CIMAT en matemática aplicada. Es investigadora y docente de la Universidad de los Llanos y ha trabajado en bastantes universidades y bueno, ha publicado bastante sobre diferentes áreas. Entonces, Haleidy, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la universidad. Para nosotros es un gusto poder escucharte y bueno, yo voy atento, cualquier pregunta que aparezca, yo te iré comentando, pero muchísimas gracias nuevamente y bueno, bienvenida al seminario y a todos, por supuesto. Ok, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrei, y muchísimas gracias a los organizadores del seminario. Para mí es realmente muy grato poder compartir como algunas opiniones y lo que yo pienso con respecto a esta parte de modelamiento en un área que es muy particular de la matemática. Y lo que quiero contarles hoy, digamos que es un poco del trabajo que se ha venido haciendo desde hace algunos años en un área que es bien particular que se llama justamente ecotoxicología. Entonces, si me permiten, ya les comparto la presentación. A ver, se me deja compartirlo así. ¿Me pueden, por favor, decir si ven mi pantalla? Sí, ya se puede ver, Haleidy, ya aparece ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, la charla la llamé Una mirada a la ecotoxicología desde las matemáticas. Como Andrei comentaba, yo pues tengo mi formación básica en el área de matemáticas en la Universidad Nacional. Trabajé algunas cosas de topología en mi pregrado y en ecuaciones diferenciales parciales en mi maestría. Entonces era como por el área básica, como la llaman aquí en México. Sin embargo, el diálogo con otros saberes, en particular lo que tiene que ver con estadística, con química, con biología, como que hizo que se viera la posibilidad de trabajar como en ese ejercicio interdisciplinario y conjunto, buscando como problemas que tuvieran la posibilidad de abordarse de esa manera. Entonces, una de esas áreas particulares es todo lo que tiene que ver con ecotoxicología, que es como una aplicación así híbrida entre matemáticas, biología, química. Además tiene un contexto social y hasta económico bien importante. Entonces, ese es como el objetivo de lo que les quiero comentar el día de hoy. La charla tiene como tres momentos principalmente. El primero es contarles un poquito uno de los muchos abordajes de tipo contextual que tiene el problema de la ecotoxicología, que en particular toca bastante bien a la parte de Colombia y de México, como lo voy a comentar en un momento. Lo segundo es comentarles qué tiene que ver el modelamiento matemático, en particular en esa área de ecotoxicología o ecotoxicología ambiental, como le llaman algunos, porque algunas de tipo más farmacéutico, el enfoque que nosotros tenemos es más hacia la parte ambiental. Y la tercera parte es mostrar más que al detalle de las ecuaciones y demás, es un ejercicio muy bonito de cómo se va construyendo un modelo a lo largo de la parte histórica y en qué momento nosotros
en nuestro trabajo aquí en el doctorado, como que empezamos a mirar qué alternativas hay, qué nuevos enfoques se pueden tomar, qué nuevos análisis desde el punto de vista matemático se pueden tomar. Entonces, ese es como nuestro ejemplo de construcción de una posibilidad de un modelo cautoxicológico en un contexto que es bastante particular, y para las personas que están interesadas finalmente, pues hablaré de algunas referencias que hemos utilizado. La motivación está en el siguiente sentido, o sea, mercurio, y no sé si para todos es lo suficientemente claro el potencial del mercurio. Cuando uno habla de contaminantes, la gama es supremamente amplia. Está toda la parte de metales pesados, está toda la parte de derivados, por ejemplo, de la explotación petrolera, está toda la parte de contaminación orgánica. Últimamente está muy fuerte el trabajo en lo que tiene que ver con contaminación de sustancias emergentes, que son todos los derivados de los productos de belleza, de toda la parte de los residuos farmacéuticos y demás. Pero en particular, en lo que tiene que ver con el mercurio, hay una legislación que surge a partir de una situación absolutamente desafortunada que ocurre en el Japón. Entonces, la primera lámina que ustedes observan ahí, no sé si pueden ver mi cursor, es una foto que tiene nombre, se llama el baño de Tomoko. Y entonces, esa situación de contaminación se dio a conocer por un fotógrafo que simplemente estaba en la región, o sea, nadie hablaba con respecto al tema. Hay una fábrica, y en esa fábrica los residuos eran tirados directamente a un acuífero, a una parte donde además las personas pescaban, y es una fuente de alimentación en pescados y mariscos bastante importante para las personas de la región, que es justamente la región de Minamata. Y entonces este fotógrafo hace varias tomas, y se preocupa un montón por la situación, y es el que realmente exhibe a nivel mundial qué es lo que está pasando en Minamata. Entonces, esa foto es tremendamente significativa. Tomoko es la niña, o sea, la niña que está en brazos, que se ve así grandota, es una niña, y entonces el mercurio ocasiona una serie de alteraciones en el sistema nervioso que son tremendamente significativas. Además, tiene un potencial de transmitirse de madre a hijo por medio de la leche materna. Si las condiciones del paciente son tremendamente graves, pues lo que va a pasar es que la persona finalmente muere o queda con alteraciones de sus movimientos, de la parte locomotora, de la parte nerviosa. Entonces es bastante fuerte, y nunca se ha visto nada de ese estilo. Y entonces después, con el paso del tiempo, se demostró que todos esos residuos que eran depositados en la fuente de agua, pues efectivamente eran los que ocasionaron esa enfermedad en particular, que antes no estaba tipificada, se conoce como la enfermedad de Minamata. Y a partir de ahí, entonces, pasó, esto es en el 72, después de la enfermedad de Minamata, más o menos en el 2013, que después tuvo impacto en el 2017, se creó un convenio que se llama justamente así, el convenio de Minamata, y ese convenio lo que busca es, de alguna manera, reglamentar, regular lo que tiene que ver con la extracción, con el suministro, con los usos del mercurio, con la forma de almacenamiento, como con la forma de comercialización, cómo se pueden gestionar de manera adecuada los desechos, y cómo se puede incluso llegar a remediar, si es que es posible, todo lo que tiene que ver con la industria relacionada con el mercurio. Entra en vigencia en el 2017, y se supone que a finales de 2020 ya deberían dejarse de fabricar, importar y exportar productos que tienen que ver con mercurio, lo cual en este momento no es cierto. Y además, el convenio decreta que en el 2023 los países que se acogen al convenio, que son alrededor de 140 países a nivel mundial, debe dejar de extraerse y cerrar las minas. Entonces, ¿dónde está la parte interesante? Resulta que la imagen que ustedes ven en la parte izquierda hacia abajo es un horno artesanal de mercurio, de una mina que es muy famosa en Querétaro, que se llama la mina de Peñamiel, la mina Camargo. Y entonces, cuando se hace la explotación de mercurio, lo que hacen es sacar una piedra que se llama el cigabrio, y esa piedra se calienta más o menos a 200 grados centígrados para poder separar y sacar el mercurio. Entonces, cuando se saca el mercurio, al quemar
la cantidad de partículas de mercurio que quedan en el aire están por encima de todos los topes que están, digamos, legalmente permitidos por la Organización Mundial de la Salud, pero además de eso, parte del mercurio se queda en la tierra, parte del mercurio se va al agua. Entonces, pues, en la misma extracción como tal del mercurio, pues, tiene una problemática interesante. Los dos productores más grandes de mercurio a nivel mundial, claro, la escala en la que se diferencian es enorme, pero el productor más grande es China y después le sigue México. China produce más o menos el 90% de mercurio que se usa a nivel mundial y México el 10%. Y ese 10% son exportados principalmente hacia Sudamérica, a Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, y se usa principalmente para la extracción artesanal de oro y plata. Esa es como la parte más ilegal y entonces ahí empieza a meterse la dinámica de no solamente es contaminación, no solamente tiene que ver con las especies, con la tierra, con el agua, sino que además ya tiene también impactos de tipo social y económico. Entonces, a partir del convenio Minamata supuestamente hay que cerrar una cantidad de minas, pero resulta que la principal minería que usa ese tipo, esa sustancia, ese mercurio que viene muchas veces en la mayor parte de México, se usa, por ejemplo, en la minería artesanal y en la extracción de oro principalmente. Y como nosotros sabemos, acá está la imagen a la derecha en la parte superior, en Bolívar hay bastante parte de minería artesanal, lo que es Bolívar, parte de la región de Antioquia, incluso a la parte hacia abajo de el Valle del Cauca y se me fue, Buenaventura. Entonces, bastante minería artesanal. Ellos lo que hacen es usar justamente el mercurio para separar y para sacar, extraer oro de manera artesanal, pero todo ese mercurio termina yéndose para el agua y entonces ahí empieza como todo su tránsito complejo. Y esta es una imagen, la que está en la parte derecha hacia abajo, es la famosa extracción de oro de Madre de Dios en el Perú, donde las principales comunidades que están afectadas por este tipo de contaminación son comunidades indígenas. Entonces, la problemática, digamos que es súper grande, es de valor importante tratar de aportar, así sea una cosa muy mínima, a cómo funciona eso. Entonces, mi motivación, digamos, de estudio, pues era en general la contaminación, después entonces como identificar algunas sustancias que fueran de interés, son un montón, pero digamos que en este caso nosotros estamos trabajando específicamente con mercurio y nuestra búsqueda de tratar de buscar algún ejercicio de modelación, alguna motivación de modelación matemática que tuviera que ver con mercurio, pues está en nuestro trabajo de investigación. Entonces, el tema con el mercurio es que es una sustancia que tiene la capacidad de biotransferirse, o sea, ella se transfiere en una retrófica, esa es una retrófica típica acuática, donde el primer nivel trófico pues son las algas, los productores primarios, después estarían, por ejemplo, los cladóceros o incluso algunos peces pequeños o algunos insectos como los que están acá. Después entonces en la retrófica estarían unos peces que se consumen a esos animalitos más chiquitos y se puede ir variando de pez pequeño a pez más grande, hasta que finalmente está el consumidor del pececito ya así muy, muy interesante y preparado ya en el plato. Y bueno, pues la mediación aquí está por el mercurio. Entonces están los fenómenos de que se transfiere, pero también que se bioacumula, o sea, cuando él pasa de un nivel trófico al otro, el mercurio que se come el primero pasa al siguiente nivel, pero además tiene la capacidad de biomagnificarse, o sea, se vuelve cada vez más potente su efecto nocivo. Entonces, en ese sentido, hay muchas maneras de estudiarlo, o sea, el problema es amplio. Hay algunos estudios que trabajan, hay estudios ecotoxicológicos que trabajan en algo que se conoce como la zona crítica, y la zona crítica es como una porción de la parte de aire, una porción de lo que tiene que ver con suelo y una porción de lo que tiene que ver con agua o acuíferos. Eh, nosotros, digamos que tomamos la decisión de trabajar solamente con la dinámica en agua, o sea, de todo el panorama posible de estudio, pues toca empezar a centrarse y a focalizarse. Entonces nosotros trabajamos con la parte acuática, pero lo que tiene que ver con ecotoxicología, pues es muy general. Entonces, una de las definiciones que aparece en la literatura de ecotoxicología es justamente una parte del grupo grande de toxicología, y lo que se encarga es de investigar cómo las sustancias tóxicas afectan al medio y cómo se transmiten
como si fuese una enfermedad, a través de las diferentes cadenas tróficas. Su principal objetivo es mirar qué pasa con el destino de esos contaminantes y cómo esos contaminantes afectan no solamente la parte del organismo, sino que en general todo un sistema o el ecosistema en general en el que se encuentra. Eh, Estas son como definiciones así bien formales y entonces el modelamiento matemático enfocado a esa área de ecotoxicología, de ecotoxicología ambiental, como les decía, también está la parte farmacéutica. Entonces lo que nos permite es estudiar de manera interdisciplinar y ahí es donde la parte de modelamiento matemático, la parte de matemática aplicada es bastante valiosa porque la interacción entre las personas que conocen mucho de química, las personas que conocen de biología, las personas que conocen de los procesos de los mismos animales y de las mismas sustancias químicas, pues ese diálogo y ese acudir a las personas que realmente manejan el tema es muy importante. Entonces, ese estudio interdisciplinar va enfocado hacia el comportamiento de las sustancias, que pueden ser sustancias que salen de origen natural o que simplemente son producto de nuestra presencia y de nuestro actuar aquí en el mundo, que es lo que llamamos antropogénico, y el impacto en los organismos vivos. Pues en particular, digamos que cuando se habla de estudios ecotoxicológicos, pues uno de los finales en las redes tróficas, pues siempre somos los humanos. La idea es que a partir de esos intentos, de esas herramientas que nosotros estamos estudiando, se pueda incluso llegar a apoyar el diseño de estrategias y las tomas de decisiones en un contexto de gestión ambiental, bien sea a partir de apoyar desde la parte de estudios toxicológicos en lo que tiene que ver con el laboratorio, así como incluso poder llegar a tener algún tipo de mm, injerencia en políticas de regulación y manejo ambiental, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es como el contexto general. Formas de trabajar en ecotoxicología y en modelamiento matemático hay cualquier cantidad, o sea, hay enfoques que son netamente estadísticos, hay enfoques que son bastante computacionales, hay enfoques de tipo dinámico que tienen un alto nivel de complejidad, por ejemplo, a nivel de ecuaciones diferenciales parciales y todo lo que tiene que ver con el manejo de flujos y demás. Existen programas software que son súper robustos, están súper bien constituidos, pero que, por ejemplo, muchos de ellos están hechos para la zona norte, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, y ellos tienen un conocimiento de sus fuentes hídricas, pues, enorme. Entonces, programas como el Qual 2K requieren una cantidad de información, pero amplia, o sea, se necesitan muchísimas cosas, por ejemplo, para conocer todo lo que tiene que ver con los ríos, su comportamiento físico, como es la parte hidrodinámica, se necesita conocer muchísimo a las especies, o sea, parámetros que tienen que ver con crecimiento, con natalidad, con mortalidad, con su dinámica de vida, con sus ciclos. Entonces, en regiones, por ejemplo, como la nuestra, que nada más por la ubicación, o sea, la parte de arriba no tiene nada que ver en muchos casos con la parte del trópico donde está ubicada, por ejemplo, Colombia. Entonces ya hacen que simplemente traer el modelo y montarlo no sea tan adecuado. Y además de eso, el tema de que nuestras fuentes hídricas, por ejemplo, cerca a la Universidad de los Llanos, como ustedes seguramente lo saben, el Meta es bastante rico en fuentes hídricas, pero son unos ríos que tienen unos comportamientos bastante particulares porque en época de lluvia el río se desborda y es una locura, o sea, no se puede muestrear nada, no se pueden tomar, no se pueden hacer estudios in situ específicos, pero además de eso, en la época de sequía, o sea, casi que quedan solas piedritas y entonces pues tampoco se puede hacer nada. Entonces, conocer y disponer de herramientas que le permitan a uno con lo que tiene tratar de extrapolar información que sea útil, pues esa es como una de nuestros objetivos. Y la otra parte interesante es tratar de estudiar modelos que me digan cosas, pero que no sean absolutamente complejos y no tengan una cantidad de variables y ecuaciones que los hagan inmanejables. Entonces, la idea es trabajar con herramientas sencillas que me permitan sacar algún tipo de información que sea relevante, bien sea para escribir, bien sea para analizar, bien sea para predecir comportamientos y demás. Y en ese sentido, los modelos dinámicos
específicamente trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias, pues nos permiten a nosotros describir el cambio de lo que llamamos nosotros las variables de estado, considerando la diferencia entre dos procesos. O sea, la parte básica es yo considero que está entrando y miro qué está saliendo y evalúo la dinámica que está ahí asociada. Ups. Ok, esos modelos dinámicos que estamos considerando están basados en causalidad y básicamente en principios bien sea de conservación de masa o en conservación de energía. Las ventajas de ese tipo de modelos es que permiten representar, comprender, interpretar y desarrollar, y además que tienen el potencial también de ser adaptables. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos parametrizando con mercurio, pero podríamos también trabajar con otro tipo de sustancias que tengan un comportamiento similar al del mercurio. Entonces, digamos, también estaríamos trabajando con especies específicas, como ahorita les voy a contar, pero se puede extrapolar el modelo a otro tipo de organismos. Desventajas, que es algo con lo que nosotros nos hemos encontrado y ha sido un problema bien, bien importante, y es que se requiere muy buena calidad de datos para calibrar y validar esos modelos. Entonces, ahorita más adelante les comento como cuáles han sido una de las dificultades que hemos encontrado en el proceso en este sentido. La utilidad, pues bueno, que podemos apoyar de alguna manera todo lo que tiene que ver con la parte de ecología y gestión ambiental en ese ciclo de comprender y predecir esa relación entre ecosistemas y contaminantes. Y procesos importantes que se tienen en cuenta en este tipo de enfoques de modelamiento dinámico son los procesos de bioacumulación, de biomagnificación, de biotransformación, si el contaminante así ocurre, o sea, cuando él va pasando de retrófica a retrófica puede que se descomponga y se transforme, o la parte básica del transporte y lo que tiene que ver con la toxicidad del mismo. Básicamente estamos trabajando con principios cinéticos de primer orden, o sea, absorción y eliminación son proporcionales a la concentración del metal en el medio, en el organismo o en el órgano, dependiendo de cómo se esté construyendo. Y entonces, en ese sentido, esa dinámica de la sustancia tóxica se puede estudiar o al interior del organismo, ¿sí? O sea, entre órganos, o se puede mirar la interacción trófica de varios organismos. Si uno consulta, pues la cantidad de modelos que aparecen ahí en una clasificación es grande. Sin embargo, nosotros podemos, digamos, clasificarlos como en tres tipos, que es como con la clasificación en la que nosotros nos ubicamos. El primer tipo son los modelos biocinéticos, donde cada organismo es un único compartimento fisiológico y lo que hacemos es estudiar el transporte de contaminante entre organismos, o sea, lo que estamos mirando es el tema de la retrófica. El segundo tipo de modelos son los modelos de base fisiológicos de base farmacocinética, los modelos PBPK, en los que cada órgano es un único compartimento fisiológico y se estudia el transporte del contaminante entre órganos. Entonces, por ejemplo, en peces, que son como los organismos más grandecitos con los que se trabajan este tipo de modelos, entonces lo que hacen es mirar, por ejemplo, la dinámica que se presenta en el tóxico desde que se absorbe, bien sea por alimentos, o sea, bien sea por la boca, o bien sea por respiración a través de las agallas y después mirar cómo va pasando por la parte de los pulmones, el tracto digestivo. Hay especial interés en lo que ocurre en el riñón y en el hígado y después cómo se excreta. Entonces, cada uno de esos órganos es un compartimento, mientras que en el caso de los modelos BK, cada organismo es un compartimento y se mira como un todo y lo que se hace es mirar la relación del tóxico entre organismos. Y el último tipo es como un modelo de tipo tóxico dinámico y tóxico cinético, en donde tiene como dos etapas. La etapa que se conoce como la etapa TK, lo que hace es modelar justamente la bioacumulación en relación a la concentración del tóxico, y la siguiente etapa, que es la que se conoce como la etapa TD, modela efectos de bioacumulación en el tiempo, y ahí lo que se busca es mirar relaciones de supervivencia y de efectos letales, específicamente cuando se trabaja, por ejemplo, con experimentos de tipo laboratorio y demás para determinar esas concentraciones y efectos subletales de los organismos ante la presencia de algún tóxico en particular. Bien, ok. Entonces, ese es como el recorrido así súper rápido del contexto de ecotoxicología. Entonces, como les comentaba al comienzo, la siguiente parte está orientada más hacia contarles cómo ha sido nuestro ejercicio con ese interés de tratar de abordar desde la matemática un proceso ecotoxicológico en un ambiente acuático.
Bueno, y en un ambiente acuático de agua dulce, ¿sí? Porque la dinámica, pues, en mar es un poco diferente. Entonces, lo que yo les voy a presentar a continuación es la forma en la que nosotros encontramos que nuestra línea de trabajo se construyó. Entonces, hicimos una búsqueda de referencias bibliográficas y estábamos bien exigentes en el siguiente sentido. O sea, yo quería trabajar con contaminación, yo quería trabajar con ambientes acuáticos, yo quería trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias y entonces necesitaba una visión que tratara de integrar todos esos elementos para poder decir algo, ¿sí? O sea, como medianamente se aprende algo de ecuaciones diferenciales ordinarias, algo sé de eso, entonces pues quería utilizar mi herramienta para poder trabajar en ese sentido. Entonces, haciendo la búsqueda, encontramos una línea de trabajo que es bien interesante, entonces yo les voy a mostrar como el proceso inverso. Entonces, la base de nuestro trabajo es un modelo que está presentado en el libro del doctor Tim, del 2003, donde lo que él hace es presentar un modelo donde hay una población acuática y donde hay un tóxico presente, y entonces él define dos variables, las dos variables de estado para él son la concentración de biomasa en la población. ¿Por qué no biomasa directamente o por qué no cuenta directamente individuos? Pues porque cuando se trabaja en ecosistemas acuáticos es más interesante mirar la concentración de biomasa que el número de individuos como tal. Y lo siguiente es trabajar con otra variable de estado, que es la que se conoce como la variable U, que es el body burden, o sea, la concentración de tóxico por unidad de biomasa. Entonces, el modelo que él plantea es un modelo sencillo, es un modelo que me permite determinar cuál es el cambio de la concentración de biomasa en la población, que es lo que representa para nosotros el X', y hay una razón de entrada, que es, no sé si alcanzan a ver mi cursor, que se está moviendo. La razón de entrada es el primer término de la ecuación después de la igualdad y hay una Sí razón de se ve. salida, que es el segundo término. ¿Sí? Ok, gracias, André. Entonces, en esa primera ecuación, esa razón de entrada es, pues simplemente es la tasa de cambio de la población, que es lo que representa esta función B, en ese caso es una función de dos variables, menos a la velocidad a la que se están muriendo los individuos que estoy considerando, los animalitos que estoy considerando. Y entonces esa función B resulta que la consideran descompuesta en dos momentos, o sea, es un efecto multiplicativo. Y el efecto multiplicativo está dado de la forma en la que está expresado en la ecuación 3 en la parte inferior de la pantalla, donde está una función f de x, que simplemente es una función simplificada tipo de Beltor-Hall para mirar el crecimiento de una población en un modelo estándar. Y la siguiente, la que está en rojo, la que está entre paréntesis cuadraditos, es 1 menos u, es una función que me dice a mí que ese nacimiento, esa tasa de cambio de la población está afectada por el tóxico. O sea, el nacimiento y el crecimiento de los individuos de esa población con la que yo estoy trabajando está afectado directamente por el tóxico. Y esa es una respuesta que se llama una respuesta de dosis lineal en la literatura, que tiene que ver con la parte toxicológica. Entonces, simplemente es una recta que va decreciendo con pendiente 1 en este caso, y que a partir del nivel 1 en la parte horizontal pues vale 0, o sea, el efecto se anula. En la segunda ecuación, entonces lo que estamos mirando es cómo evoluciona la concentración del tóxico por unidad de biomasa con respecto al tiempo. Entonces hay una entrada que es el A, que es la concentración de tóxico en el ambiente, o sea, esa es la entrada a mi concentración de tóxico en el cuerpo del organismo. Hay una salida que depende de la tasa de flujo del tóxico, eso está asociado a salidas de tipo respiratorio, de tipo eliminación por excreción y demás. Y hay otra salida que va a depender otra vez directamente de nuestra función de concentración de biomasa en la población, pero ahora pues por supuesto multiplicada por esa variable de concentración de tóxico por unidad de masa. Entonces ese es el ejemplo como más sencillo, y a partir de ahí se empezaron a construir otro tipo de modelos. Aquí ellos hacen una parametrización estándar sin tener en cuenta ningún organismo en particular, simplemente es un modelo, hacen todo el análisis absolutamente riguroso, totalmente riguroso, que se le puede hacer a un sistema de dos ecuaciones diferenciales desde el punto de vista de equilibrios, estabilidad, bifurcaciones y demás. Es un libro además que está súper bien escrito y está bien recomendado.
El siguiente momento en ese ejercicio que nosotros encontramos es un modelo que propone Wang y sus colaboradores en 2013 a partir del modelo con el que trabaja el doctor Tim. Y entonces aquí el tema es que ya hay una especie particular y un tóxico particular. Y es ahí donde empieza el tema del mercurio. Entonces ellos consideran el mercurio va a ser su tóxico y además hay una especie en particular que es un organismo que se usa muchísimo en estudios ecotoxicológicos, que es la trucha arcoíris, porque es particularmente sensible a los cambios en el ambiente en el que ese pececito está. Entonces, eso es un estudio, ellos son autores que trabajan en Canadá, y en Canadá la trucha arcoíris esta especie tiene una connotación muy, muy especial desde el punto de vista bioindicador y además desde el punto de vista de consumo de consumo humano. Mire, si ustedes observan, el modelo es casi el mismo que en el anterior. Permítanme, me devuelvo un momento. O sea, es el mismo modelo de las ecuaciones 1 y 2, pero hay un cambio, y el cambio está dado justamente en esta partecita de acá. Resulta que ya la tasa de muerte del organismo ya no es constante. Y además de no ser constante, esa tasa va a depender de la cantidad de tóxico que hay en el organismo. O sea, no solamente el tóxico entra a jugar aquí en la dinámica de crecimiento, sino que también entra a jugar aquí en la dinámica de muerte, ¿sí? Entonces, el organismo se ve afectado, y esa afectación en principio es una ley de potencia. O sea, en principio puede ir un exponente aquí, un exponente de la U, pero la determinación del exponente desde el punto de vista experimental es un poco compleja, pero digamos que se puede tomar con un exponente, pero ellos lo consideraron en su parte analítica de tal manera que el exponente fuese aquí 1, que fuera una relación de tipo lineal. Y la ecuación 5, pues sí, es exactamente la misma que antes. Entonces, ¿dónde está la ganancia en este modelo? Pues que trabajan con especies particulares, ellos ya parametrizan con especies particulares, y hacia este ejercicio quiero volver un poquito después, hacia este modelo original del 2013. Y además, pues que suponen, perdón, que la tasa de muerte se ve también afectada por el tóxico. Posteriormente, de esa misma línea de autores, en el 2014, ellos hacen un estudio particular en una región. O sea, ya no es como el modelo así por allá teórico y todo lo que se le puede hacer, sino que ellos hacen el estudio in situ con datos específicos para ellos y demás, y entonces consideran ya un modelo de red trófica. Entonces, no solamente el organismo y el contaminante, sino que está el contaminante en el medio y hay dos organismos que están interactuando con ese tóxico, en este caso el mercurio, pero además que tienen una relación de tipo trófico. Entonces, estos son insectos de agua, y otra vez es la trucha. Y entonces nuestro modelo ya se vuelve un modelo de 4 ecuaciones diferenciales, donde la primera parte es conocida. O sea, se puede reconocer de lo que nosotros acabamos de hablar, ¿sí? El término nuevo que aparece es que es el término que tiene que ver con la parte de predación. O sea, hay una disminución en la población en este caso el X representa presa, el Y representa depredador. Bueno, en ese caso será concentración de biomasa de presa, concentración de biomasa de depredador. La U representa la carga, el body burden de tóxico en la presa, y el B considera el body burden, o sea, la carga de tóxico en el depredador. Entonces, aparecen estos términos que están asociados con la depredación. Esta es la expresión de la B cambia un poquito. Esta expresión que ustedes ven acá es exactamente la misma que estaba en los paréntesis cuadrados, simplemente es otra manera de escribirla, y lo que se intentó hacer aquí en la presentación es conservar la misma notación que manejaban los autores, o sea, para no perdernos. Estamos suponiendo que tanto la presa como el depredador mueren, que son estas funciones de 1 y de 2, afectadas por la cantidad de tóxico que hay en su cuerpo. O sea, en el caso del X, pues está afectado por la U, en el caso del Y está afectado por la B, y las dinámicas que aparecen aquí pues son similares. La única diferencia es que acá, por ejemplo, se tiene en cuenta la parte de predación, o sea que en ese caso sería una entrada de la cantidad de tóxico en el cuerpo del organismo del depredador. Pues como se está comiendo a la presa que está contaminada, pues está entrando tóxico por ese medio, y esta pues es una salida que tiene que ver con su dinámica propia de crecimiento, la dinámica propia de crecimiento del depredador. Bueno, el esquema es más o menos el mismo, se suponen funciones
funciones similares, estas son funciones de depredación, simplemente estamos suponiendo acá una función una función de depredación de las que usualmente se usan en estos modelos de redes tróficas. Y entonces ahí hay un alto. Entonces al comienzo teníamos un modelo donde solamente había una presa y un contaminante, después una presa y un contaminante en un contexto, o sea, ya tenemos parámetros, ya le pusimos nombre a la presa, nombre al contaminante. Después tenemos un modelo de red trófica, o sea, ya además aparece en escena un depredador y aparece la relación trófica entre ellos y la relación entre las cargas de contaminante en cada uno de los organismos. Y entonces ahí hay un alto interesante y es que resulta que experimentalmente se observó que la calidad y la cantidad del alimento que un determinado organismo consume tiene que ver con la forma en la que el tóxico se acumula o se comporta dentro del cuerpo del organismo. Entonces, ahí aparecen unas consideraciones que se llaman consideraciones estequiométricas. Entonces, en general, eso simplemente es para información porque yo no la conocía, entonces por eso me gusta contarlo. La estequiometría ecológica lo que hace es considerar el balance de todos los elementos químicos y la forma como la abundancia o escasez de esos elementos químicos que son esenciales para el organismo afectan la dinámica ecológica. Entonces, hay varios trazadores de esta parte de estequiometría ecológica. Los más importantes, digamos, en general en la literatura son el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Bien. Carbono y fósforo, básicamente porque ellos son fundamentales para el primer nivel trófico, que ahorita les voy a contar cuál es el que nosotros consideramos, entonces para ese nivel trófico son fundamentales. Entonces resulta que esos autores, Lolas de Iod y sus colaboradores, ellos lo que hicieron fue trabajar con un modelo tipo presa-depredador que tuviera en cuenta esas consideraciones estequiométricas. Entonces, la idea es que hay unas limitaciones de tipo capacidad de carga, entonces acá ya no se trabaja con un modelo Bebel-Tornhol para la parte de crecimiento, para la tasa de crecimiento, sino que se va a trabajar con un modelo logístico, que es el que usualmente se usa en esta área de estequiometría ecológica. Y entonces la idea es que esta capacidad de carga que está presente, estoy hablando de la función N1 que aparece acá, que es del crecimiento, está detallada aquí abajito, hay una constante, ¿sí? Y esta parte es bien interesante, porque resulta que la capacidad de carga es lo primero que ocurra de dos cosas. O hay limitaciones con respecto a K, que en ese caso, ese K son limitaciones de tipo luz, porque este es un modelo que fue parametrizado para algas en primer nivel, esa es la presa, y el siguiente puede ser algo que se coma las algas, puede ser un cladócero, puede ser un insecto acuático pequeño y demás. Y esta partecita que está acá es la limitación con respecto al fósforo, esta que está acá. Entonces, son razones que estudian qué ocurre de las dos cosas primero, pero entonces el organismo crece dependiendo de una limitación que está en términos de o hay suficiente luz o hay suficiente disponibilidad de nutrientes, que en ese caso sería el fósforo. Y aquí también en la parte del N2, esta función que está acá también está limitada por una función tipo mínimo, donde es como que o es uno o es esta relación que está acá, que nuevamente está mediada por la cantidad de nutrientes, en este caso fósforo, que tiene el sistema en relación con la presa, que es el valor de G. Entonces, hay un modelo que tenía contaminantes. Este hasta aquí no tiene contaminantes, esta parte simplemente es lo que tiene que ver con estequiometría y es cómo crece de bien o de mal el depredador con respecto a su calidad de alimento, y su calidad de alimento va a estar dado por, en este caso, carbono y fósforo, y entonces cómo se afecta la dinámica de crecimiento de depredador y presa dependiendo de la calidad del alimento o de la consideración estequiométrica. Entonces, en ese sentido, PIS y sus colaboradores en 2016, este fue el artículo que nosotros primero encontramos y ahí empezamos a hacer como todo el constructo. Ellos encuentran lo que se conoce como la dilución de crecimiento somático, que como les decía es un hallazgo de tipo experimental, que lo que dice es lo siguiente: si el alimento es de alta calidad nutricional, entonces eso hace que el organismo crezca más rápido, y si el organismo crece más rápido, pues se disminuye la concentración de tóxico en su cuerpo. O sea que realmente sea una relación entre la calidad, no solamente la cantidad, sino la calidad del alimento que se consuma y la dinámica de concentración y todo lo que el tóxico le hace al organismo al interior.
Entonces, esa dilución de crecimiento somático, PIS y sus colaboradores lo integraron, entonces integran los dos modelos, el modelo que había antes de cómo se comportaba la dinámica en la retrófica del contaminante, más la parte de estequiometría ecológica y presentan este modelo que está acá. Entonces, ese modelo lo que hace es integrar esas dos partes. Ellos, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que hicieron ellos y es que quitan esta función, por eso está aquí en este colorcito, ¿sí? O sea, ellos ya no consideran, para la presa, ya no consideran ellos la pérdida, la muerte por efecto del tóxico, ¿eh? Y no hay ninguna afirmación, ninguna aclaración con respecto a eso, simplemente ese es un término que no aparece. Y la forma como construyen las funciones, entonces si ustedes recuerdan, esta que era la tasa de crecimiento inicialmente era solamente función de X y de U, ahora va a ser función de X, de Y y de U, y va a estar tratada así como lo explican estas funciones de aquí abajito. Bueno, ¿qué es lo interesante aquí también? Entonces ellos ya nuevamente toman una retrófica de dos niveles, pero ellos se van al productor primario, ¿sí? Típicamente en estos ecosistemas acuáticos, en el trabajo en redes tróficas, el productor primario son las algas. El siguiente, como les comentaba en el primer dibujito que les mostré, son cladóceros, son pulgas de agua, son insectos en general acuáticos, que son su principal fuente de alimentación son las algas, y pues está mediado en un ambiente que está contaminado con mercurio. Desde el punto de vista matemático, bueno, ellos montan este es un modelo que es bastante, es un modelo de cuatro ecuaciones diferenciales bien interesante, bien robusto. Hacen unos supuestos particulares, y es que la dinámica del contaminante es mucho más rápida que la dinámica propia de la red trófica, o sea, lo que pasa con la X y la Y. Entonces, ese sistema lo hacen unos supuestos interesantes ahí, lo dejan como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y hacen todo el trabajo analítico que tiene que ver con esta parte. Aparecen oscilaciones, aparecen bifurcaciones y bueno, todo lo que tiene que ver aquí con el tema desde el punto de vista matemático, incluso hacen su interpretación. O sea, el equipo que ellos tienen es un equipo nuevamente interdisciplinar, donde es factible hacer ese tipo de interpretaciones de qué significan los hallazgos matemáticos desde el punto de vista de equilibrios, estabilidad y teoría de bifurcaciones, por ejemplo, con respecto a lo que ellos están obteniendo, cómo se puede interpretar eso desde el punto de vista biológico y ecológico. En ese momento, entonces, nosotros desde el año pasado venimos trabajando con mi tutor, que es el doctor Ignacio Barradas, venimos trabajando, estudiando modelos de este estilo y mirando cómo esos modelos pueden describir otro tipo de dinámicas. Los modelos con los que yo les acabo de mostrar, las parametrizaciones que usan en algunos casos son súper antiguas. Y además ellos hacen unas mezclas bien particulares, sobre todo en lo que tiene que ver con las algas. No hay una base de datos que sea suficientemente robusta como para sacar todos esos parámetros que se requieren del modelo de esas bases de datos. Es bien complejo. Entonces lo que ellos hacen es empezar como a hacer promedios de para el alga tal encontré tal cosa, pero para la alga tal encontré tal otra. Y resulta que son algas que tienen, por ejemplo, niveles taxonómicos diferentes. Entonces, si uno habla con un biólogo al respecto, dice, uy, no, yo creo que esos valores con los que están trabajando de pronto no son los más adecuados. Entonces, esa es una de las dificultades que exhibía incluso cuando yo les comentaba el tema, digamos, de las desventajas de estos modelos, es que se necesita tener algún tipo de información que sea verídica, que sea útil, que sea realista en general. Entonces, ha consumido bastante tiempo hacer esa revisión y bueno, ahí ya tenemos algunos datos interesantes. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Entonces, siguiendo como esa misma línea de trabajo de ellos, entonces estamos considerando una red trófica acuática de dos niveles inicialmente. La idea es trabajar hasta tres para trabajar con peces también y mirar la dinámica de peces y mirar si se puede trabajar con un modelo que mire la dinámica interior de los peces y se acople a un modelo más general de red trófica, pero inicialmente estamos trabajando con una red acuática de dos niveles, donde nuestro primer nivel trófico es un producto primario para poder utilizar esa excelente idea de la parte estequiométrica, y el siguiente nivel trófico es lo que se conoce como un forrajeador, entonces simplemente puede ser un cladócero, puede ser cualquier tipo de animalito que se coma las algas. Lo que queremos es mirar el efecto directo
en términos de la absorción del medio, o sea, los organismos al estar en ese medio acuático, pues ellos absorben directamente del medio el contaminante y también de manera indirecta, o sea, por el efecto que tiene como tal el contaminante en la red trófica. Y incluir, como les comentaba, efectos estequiométricos que estén relacionados con el contenido de nutrientes, solamente dos nutrientes que tienen que ver con el carbono, que es fundamental, o sea, todos los procesos de fotosíntesis que hacen las algas, pues las hacen con luz y la luz es carbono, y lo que tiene que ver con fósforo para trabajar lo que tiene que ver con los nutrientes a nivel del productor primario solamente. Nuestras variables de estado, entonces manejamos las mismas variables de estado, tenemos concentración de biomasa en productor, en forrajeador, que es el depredador. Tenemos estas variables que son realmente la base y es la concentración de tóxico en el productor, pero nuestra ecuación termina trabajándose es con la carga o con el lastre o con el body burden del tóxico en el productor y de la misma manera se hace con el forrajeador. Nuestro modelo tiene un esquema muy similar. Recuperamos esta función, pues porque nosotros no encontramos ninguna evidencia en toda la búsqueda bibliográfica que hemos hecho, no hay ninguna evidencia para suponer que nuestro producto primario no se puede morir o no se puede ver afectada su tasa de muerte por la presencia del tóxico y no estaría incluido en esta parte de crecimiento y tampoco está incluido en la parte de predación, entonces recuperamos este término. Pero además de eso, pensamos un poco en que esa función de dosis-respuesta, que era la que estaba en el paréntesis cuadrado y después que aparecía como un máximo, no tiene por qué ser lineal, porque el comportamiento del tóxico, bueno, acá está nuestro modelito con todas las ecuaciones que son más o menos lo que les conté, pero, ay, se me fue una que no está, bueno, lo siento. Es especialmente interesante para nosotros pensar en que el efecto que tiene el tóxico puede ser muy intenso al comienzo y después simplemente el organismo como que se acostumbra y ya hasta que se muere, o puede ser muy lento al comienzo y entonces después el efecto se va potenciando hasta que finalmente termina matando al organismo. Entonces, en ese sentido, pues esa función de respuesta no tiene por qué ser lineal. Entonces, nosotros estamos experimentando con funciones tipo sigmoidales que tienen como esos cambios de concavidad que nos pueden permitir identificar y cambiar después de contaminante y adaptar el modelo a algo que no sea mercurio, nos pueden permitir ser como más generales. Entonces, pueden ser funciones sigmoidales de tipo cociente de polinomios, pueden ser con exponenciales en el denominador. Entonces, estamos haciendo ese tipo de exploración. ¿Y eso a qué funciones afecta? Pues ahora sí, eso va a afectar directamente esta parte de la ecuación y esta parte de la ecuación. Entonces, estamos mirando cómo se puede representar de manera más general el fenómeno, de tal manera que incluya todo lo que ya está trabajado antes, pero que me permita describir el comportamiento del contaminante de una manera más amplia y no bajo un supuesto que sea netamente lineal. Los avances se ha trabajado, digamos, en diferentes frentes. Hemos trabajado desde el punto de vista analítico. Hemos trabajado con el sistema completo sin hacer supuestos de que una dinámica es más rápida que la otra. También trabajamos en esa aproximación de estado cuasi estable, que es justamente hacer el supuesto para quedarse uno con un sistema de dos ecuaciones. Y hemos trabajado pues con el estudio analítico de puntos de equilibrio, estabilidad y dependiendo de lo que ocurra, si hay más puntos de equilibrio, ¿no? Entonces mirar si hay alguna dinámica interesante como los fenómenos de bifurcación. Se ha trabajado fuertemente desde el punto de vista numérico y para eso la parametrización de los valores reales son súper valiosos. Hemos hecho una búsqueda así incansable, seguimos tratando de buscar información que nos permita hacer como esa caracterización y tener una base de datos que sea lo suficientemente robusta y creíble desde el punto de vista de lo que ocurre en la naturaleza, en la parte práctica, sin hacer como esos supuestos que hemos encontrado que son tal vez inadecuados al mezclar niveles taxonómicos diferentes o al suponer que las constantes se mueven en el mismo rango para especies distintas y demás. Y hemos trabajado con análisis de sensibilidad, en nuestro caso particular hemos trabajado con índices de SOL para mirar de esa gran variedad de parámetros que tenemos, cuáles parámetros efectivamente gobiernan la dinámica y hacen que el modelo sea altamente sensible a su variación. Pues bueno, en términos generales eso era lo que les quería comentar, agradecerles un montón la invitación y bueno, si hay alguna duda y esté en capacidad de contestarla, pues
sería muy grato para mí. Toda esta dinámica del doctorado y todo lo que nosotros hemos vivido aquí con mi hijo chiquito que vivimos acá. Tengo un hijo de que mañana cumple 5 años, es mi gran maestro de vida. Em, Toda esta dinámica nos ha enseñado a trabajar bajo la premisa de que el modelo debe ser tan complejo como sea necesario, que me permita a mí describir efectivamente lo que yo quiero, analizarlo, estudiarlo, pero también tan simple como se pueda para poderlo analizar con todas las herramientas matemáticas que están a disposición. Y bueno, todos los modelos están errados, pero algunos de ellos son útiles y esperamos que lo que podamos trabajar nosotros sea útil. Pues aquí están las referencias y pues tenemos más, pero pues si alguna persona está interesada, con muchísimo gusto. Aleidi, muchísimas gracias. Muy bonita la plática, estuvo muy bonita. Te agradecemos mucho y bueno, abrimos espacio para las preguntas. Bueno, sí. Voy a iniciar yo, Aleidi, si me lo permites, mientras los demás... Ah, bueno, aquí había un comentario, quizá antes, Ay, eh, lo siento. y decía modelos interpretables. Entonces, el comentario apareció cuando tú estabas hablando sobre modelación como características de los modelos y hace referencia a modelos interpretables. No sé si tienes alguna observación respecto a Pues cómo no sé si buscar. la afirmación está en términos de que tengan efectivamente alguna relación con la realidad. No sé si la persona que lo comentó de pronto me pudiera como ampliar un poquito, porque sí, interpretables desde el punto de vista práctico, pues digamos que uno lo que hace es buscar justamente hacer ese ejercicio de buscar todo lo que tiene que ver con parámetros que sean reales, dinámicas desde el punto de vista biológico y ecológico que sean reales y de los cuales se puedan sacar cosas, ¿no? O sea, no solamente se queda uno como en la parte del modelo matemático así en abstracto y todo lo que se pueda decir con respecto a él, sino que además eso tenga algún significado desde el punto de vista ecológico, biológico, toxicológico y demás. Pero no sé si eso responda como la pregunta o haya algo mucho más concreto que en lo que yo de pronto pueda ilustrar. Bueno, Valeria, gracias. Ya, quizá Jessica nos pueda precisar un poquito más la observación, el sentido de la observación. Pues tal vez mientras Jessica escribe, quisiera preguntarte, Lady, tú presentaste varios modelos y bueno, ¿cómo poder promediar o compensar la dificultad que va apareciendo con cada modelo con el análisis matemático? Es decir, cómo saber cuándo es un buen modelo, pero que no sea tan complejo que encontrar conclusiones sea complicado, cómo encontrar ese promedio adecuado. Esa pregunta es bien difícil. Yo no sé si exista como una receta, o sea, lo que uno sí tiene herramientas, digamos, es para hacer comparación de modelos y su efectividad, incluso ante esa duda de toda la parte de parámetros, de que no tenemos como certeza en algunos de ellos, porque no hay estudios experimentales que lo permitan. Entonces, pues se está abordando otro tipo se está explorando la posibilidad de utilizar otro tipo de técnicas, tipo lo que se hace en modelos de problemas inversos, y ese tipo de cosas que me permitan hacer estimación de parámetros y quizás hacer la comparación de los modelos. Em, como se mostraba en la presentación, pues la idea es ir acoplando y irle metiendo como más elementos al modelo, de tal manera que sea mucho más útil, que sea un poco más real, que considere más cosas. Digamos que en ese ejercicio de pensar qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden hacer después, entonces uno puede pensar en trabajar con redes tróficas que sean más complejas, por lo menos de 3 niveles. En la literatura no es más interesante trabajar con más de 3 niveles porque las dinámicas ya se van a aparecer mucho entre ellas. También se está pensando en trabajar no solamente con uno, sino con dos contaminantes y mirar cuál es el efecto y cómo se pueden o potenciar o inhibir entre ellos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del, am, del mercurio, hay sustancias que tienen la capacidad de inhibir, hay tipos especiales de algas, por ejemplo, que
al contrario de magnificar, lo que hacen es remediar o remediar el efecto de algunos contaminantes. Entonces, pues, o sea, es súper, súper amplio lo que se busca hacer. Entonces, poder decir que hasta dónde, como que uno, qué nivel de complejidad le mete o no le mete, eso es una pregunta compleja. Nada más cuando se trabaja con el sistema de 4 ecuaciones simultáneas, ahí ya la parte analítica empieza a costar más. Entonces, por eso todos los autores que nosotros seguimos lo que hacen es hacer su puesto de estado cuasi estacionario y bajarlo a 2 porque pues para 2 hay más teoría, ¿no? Todo lo que tiene que ver con equilibrios y demás, todos los teoremas, Poincaré, Bendixson, Dulac y demás cosas, pues están parados. Ya para sistemas más grandes es un poco más complejo. Pero la exploración numérica es bien útil porque le da a uno luces de qué cosas puede hacer. Entonces, contar con esas herramientas es bien interesante y tratar de acoplar, integrar todas las cosas que uno puede aprender y todo lo que pueda saber para estudiar el modelo es bien bonito. Es un ejercicio bien, bien bonito, bien interesante. Gracias, Jalén. Eh, ah, hay una pregunta de la profe Carito. ¿Simulan con herramientas tecnológicas escenarios de contaminación? Bueno, los escenarios, era lo que comentaba yo al comienzo, hay software así supremamente robustos. Nosotros en la Universidad de los Llanos tuvimos la oportunidad de trabajar intensamente con un modelo computacional que se llama el Qual 2K. Sus autores todavía viven, son personas así súper, súper, súper inteligentes, que tienen un conocimiento tremendamente amplio de todas las dinámicas y ellos tienen la capacidad de simular escenarios. El problema es que los escenarios que simulan son con cuerpos de agua que no corresponden a las condiciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en el trópico, en Colombia, y con organismos que tampoco tenemos. O sea, la parte de los organismos esa parte es totalmente diferente. Entonces, modelar escenarios de dispersión o no, no trabajamos con ecuaciones que trabajen con dispersiones, o son ecuaciones diferenciales parciales, todo lo que tiene que ver con esos fenómenos. Entonces, tipo derrames y ese tipo de cosas, no. Nosotros trabajamos la parte numérica programando así tal cual nuestros modelos trabajamos en Python, algunas cosas las trabajamos en R, pero escenarios como tal de contaminación donde, por ejemplo, uno simule un derrame de petróleo o alguna cosa de esa, no, no. No sé si a eso se refería la doctora Carolina. Puso manita arriba, pues creo que sí. Creo que era el contexto de la pregunta. Hay una pregunta de Ángel David Díaz. Dice, buen día, quisiera saber cómo se han abordado las problemáticas que fueron mencionadas sobre las condiciones especiales de los cuerpos acuíferos en Colombia a comparación de los trabajados en otros estudios. Bueno, en particular con las especies sí hemos hecho, digamos, aproximaciones, como estamos trabajando con 2 niveles, o sea, nuestro modelo de trabajo así arduo ha sido con el de 2 niveles, entonces sí, nuestra búsqueda se ha enfocado a trabajar con algas, todo lo que son productores primarios que sean propios de la zona, o sea, propios de la región, en particular de la región en donde yo trabajo, que es la región de la Orinoquia, y con cladoceros que sean también de ahí. La Universidad de los Llanos tiene, por ejemplo, un amplio conocimiento en ese sentido de cómo se comportan biológicamente esas especies de insectos de agua, de cladoceros y demás. Entonces, la idea es nosotros poder trabajar con parámetros que están directamente asociados con ellos. Si ustedes observan, no se tiene en cuenta la parte de las dinámicas de los ríos y eso. O sea, lo intentamos en algunos proyectos que hicimos en la universidad, en los que les contaba que intentamos, por ejemplo, utilizar ese tipo de programas y fue absolutamente imposible. Entonces, inicialmente se puede pensar en consideraciones de simplificación, tipo considerar cuerpos de agua que sean lénticos o lóticos, entonces mejor que sean lénticos, o sea, yo no estoy considerando ni las corrientes, ni cómo la corriente se lleva a los bichitos o cómo se lleva a los organismos. Tampoco estamos considerando, por ejemplo, el estudio de columna de agua,
sino simplemente es un contaminante que está presente en un medio acuático, y la forma de decir que es un medio acuático, por ejemplo, es la forma en que definimos nuestras variables de estado y cómo sacamos nosotros nuestros parámetros que sean muchísimo más realistas, porque el ejercicio, o sea, en lo que nosotros hemos encontrado, los ejercicios matemáticos son tremendamente ricos, o sea, las herramientas matemáticas que usan son poderosísimas, pero cuando ya pasan a la parte de aplicación, de aplicación con parámetros que sean reales, ahí ya no es tan eficiente. Y nosotros en el estudio que hemos hecho hemos encontrado fallas serias, o sea, fallas en donde con los parámetros que dan los autores no pasó nada. O sea, el sistema se ve muy bonito, tiene varios términos, tiene varias ecuaciones, desde el punto de vista analítico se hacen muchas cosas, pero cuando se va a mirar qué pasa con los parámetros que ellos consideran, pues no pasa nada. Porque los rangos en los que están variando los parámetros no son adecuados, y ese ha sido un desafío al que le hemos destinado y le seguimos destinando muchos de nuestros esfuerzos de investigación. Perfecto, Jaleidy. Ángel David responde, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? La profe Carito. Lady, muchas gracias. Bueno, no sabía cómo escribirla en corto tiempo, entonces prefiero como conversar. Digamos que no soy experta en modelos biológicos, en biomatemáticas, pero lo último que acabas de decir me llamó mucho la atención porque un poco en lo que, digamos, yo he tenido la oportunidad de revisar que a veces uno toma el modelo depredador-presa y vamos haciendo unos ajustes en el modelo, por ejemplo, para eh, entender un poco cómo funciona el cáncer, de la pelea que hay entre células buenas y malas y ello. Y llega un punto en el que cuando uno va y mira, digamos, ese modelo, lo pone directo contra el espejo de la realidad, uno dice, no se ajusta. Entonces, cuando acabas de decir eso, digamos, todo el esfuerzo matemático, que me parece muy interesante, de cómo empezamos a hacer esos ajustes en esas variables que tú decías, en un momento las unimos como constante, luego esa muerte empieza a ser ya una variable y depende de ciertas condiciones específicas. ¿Hay alguna, es decir, en tu trabajo tienes algún referente de que ese modelo es en otros escenarios de pronto parecidos, con todas las restricciones que describes, han sido exitosos, o es un estudio que te ha demandado una exploración, un poco así como hablando del ensayo y error, mirar qué tan afinado se puede hacer? Esa sería como mi pregunta. Pues, por ejemplo, en el estudio que hacen del 2014, que es 2014-2015, porque ellos hacen un trabajo es como un proyecto así macro de investigación en una región de Canadá. Entonces, ellos tienen la posibilidad de tomar parámetros que son bastante realistas, por decirlo de alguna manera. Em, como comentaba, los artículos que seguimos no son como solamente del matemático y entonces hace toda la parte matemática, sino que siempre está como presente la interpretación biológica. Entonces, a pesar de ello, o sea, digamos que en ese sentido, incluso creo que de ese reporte salieron algunas políticas de manejo específico para mercurio en esa región de Canadá que se llama Tabasco. Bueno, mi memoria es malvada, pero sí hay como cosas que son bien puntuales. Pero, por ejemplo, hacia la parte de abajo, o sea, realmente no hay, o sea, no, en Río Bogotá, investigadores de la Universidad de los Andes, que ellos tienen un grupo poderosísimo para trabajar con esta parte toxicológica, pues es que Río Bogotá tiene 1000 mediciones, o sea, hay muchísima información de especies, de la caracterización del río, si tiene piedras, si tiene sedimentos, si tiene, entonces ellos sí han utilizado ese tipo de modelos, pero otra vez son parametrizados, el cual 2K está parametrizado para especies de Canadá. Entonces no sé hasta qué punto sí sea comparable, pero por ejemplo en la región en la que yo estoy, no,
¿no? Entonces, lo que hacen es algún tipo de ensayos toxicológicos, así muy, muy débiles, y ahora ya están en el boom de los contaminantes emergentes. Entonces, se encuentra más información de lo que tiene que ver con contaminantes emergentes que con metales pesados o con xenobióticos derivados de la explotación petrolera y demás. Hay algunos que sí han funcionado, pero digamos que hay muchos que simplemente se quedan en el modelo matemático y ya, entonces ese también es el desafío chévere, o sea, no simplemente como que, yo encontré que para la trucha arcoíris la tasa de mortalidad era la que sea, sino bueno, y entonces si no trabajo con trucha arcoíris, sino trabajo con bagre rayado o con una especie que sea más cercana a nosotros, la cachama, por ejemplo, en el caso de la región de los llanos orientales, ¿cómo se puede manejar eso? O sea, incluso para hacer una propuesta de un diseño experimental, o sea, no necesito someter no sé cuántos pececitos por todo el tema de la parte bioética a un experimento, sino que a partir de ese tipo de modelos se puede hacer un ejercicio de simulación donde los parámetros me permitan decir, junto con un diseño experimental bien construido desde el punto de vista estadístico, cuántos necesito o cómo se puede controlar ese tipo de experimentos para sacar información. Pero pues el desafío es grande porque poner a dialogar a las ciencias no es fácil, ¿sí? Pero pues es muy engomador, como digo yo. O sea, es bien, es algo que yo disfruto, me gusta mucho y estoy bien contenta trabajando en eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta de la profe Luz, que te envía saludos, Luz Elorreaga, Luz Maricel, y dice ella, buenas tardes, excelente, felicitaciones. Obtener datos de ecosistemas acuáticos en estos modelos estudiados fue difícil, costoso. ¿Cuáles serían las principales limitaciones en la recolección y monitoreo de esta información, por ejemplo, en la región de la Orinoquía? Pues nosotros estamos trabajando con lo que hay, o sea, haciendo una búsqueda súper exhaustiva y lo que hacemos es mirar el tipo de organismos que están básicamente en regiones que no sean de la parte norte, sino como de la parte ecuatorial, México hacia abajo. Estamos revisando qué tipo de información hay, qué tipo de especies hay, sin hacer algo muy formal, si estamos como preguntando si se pueden, por ejemplo, hacer comparaciones de nivel taxonómico entre diferentes tipos de algas, como les contaba en la primera parametrización, el primer artículo del 2013 que revisábamos, cuando empezamos a mirar los datos que ellos utilizaban para parametrizar el modelo, entonces dicen abiertamente, lo que hicimos fue promediar los que estaban en una tesis, y esa tesis era del 80 y no sé, 3, una cosa así, y cuando fuimos a mirar, pues son animalitos de niveles taxonómicos, o sea, súper diferentes, no es que se parecen o que al menos sean del mismo, no, o sea, sino que los niveles taxonómicos son diferentes. Y en el caso de las algas, eso es súper peligroso, porque hay algas que bioacumulan, pero hay algas que lo que hacen es bioremedian. Entonces, pues si yo mezclo esos dos parámetros, pues la cosa no puede funcionar. En este momento hay profesores de la Universidad de los Llanos que sé que están haciendo un trabajo con algunos contaminantes de estos emergentes muy particulares, creo que son los derivados de algunas drogas, algo como asociados a ibuprofeno o algo así, no lo tengo muy claro, y pues mi esperanza es poder trabajar con ellos hacia cómo se podría utilizar un modelo como en el que nosotros estamos trabajando para ese tipo de organismos. Ellos lo trabajan con pez, por ejemplo, con un pez en particular. Pero pues el dilema es, bueno, ¿le hacen todo al pececito solamente o ellos miran la dinámica interna? Estudios de esos de dinámica interna donde los compartimentos, como les contaba, son los órganos, uy, son supremamente costosos. O sea, eso es una cosa impresionante, son absurdamente costosos. Hay estudios, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, hay un artículo excelente donde ellos también trabajan con mercurio, pero lo hacen a nivel intracelular. Entonces, pues para eso sí se necesita un presupuesto de proyectos, por ejemplo, como los que manejan ellos. El ejercicio que hacen es absolutamente asombroso porque ni siquiera dentro de un organismo los órganos son
compartimento, sino que a nivel celular los organelos son los compartimentos y hacen todo el seguimiento y con todo el nivel de detalle de cómo se llaman las sustancias que hacen la transferencia y cómo entra al organismo cuando la pared celular se abre, se cierra. Entonces, es complejo. O sea, pensar en hacer estudios específicos, lo que uno hace es tratar de buscar información con respecto a qué se conoce de las especies y pues eso, mediarlo con la dinámica propia del modelo y aprender cómo se analiza y todo el tema, pues es un desafío interesante. Pero limitaciones, todas. Posibilidades y ganas de hacer muchas cosas también todas, porque el tema de las herramientas computacionales que en la época en la que yo estudié, que fue hace 1000 años, no existían, y que ahorita las hay, pues le permiten a uno como jugar con ese tipo de, variemos el parámetro en este rango, miremos qué pasa con el modelo, miremos cómo es el comportamiento, y de alguna manera tenemos un referente atrás, que es toda la revisión bibliográfica que hemos hecho, y hay más, ¿no? No es el único enfoque, hay un montón, pero digamos que fue el enfoque por el que decidimos optar y estamos tratando de aportarle de ese lado hacia una cosa súper chiquita, tratar de conocernos y conocer las dinámicas y aportar de alguna manera a la parte de ese conocimiento interdisciplinar. Vale, Jaledi. La profe Luz, levanta la mano, profe Luz. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Es que estoy aquí desde el celo. Sí, sí, muy bien. Ay, no, nada, muchas gracias. Quería saludar a la profe Jaleidi, la conozco desde la Universidad de La Salle, súper, excelente, felicitación. Muy bien que Muchas estás acá gracias. con profesora André. Muy interesante tu trabajo. Sí, no me alcanzo a imaginar lo difícil que ha sido revisar tantos modelos y bibliografía. Y pues nada, te felicito, profe, te deseo éxitos y ojalá cuando lo termines no sé, te den mucho presupuesto para hacerlo en la Unillanos, en la Orinoquía, en Colombia. Ojalá que sí. Muchas Gracias, gracias. me alegra verte y Ahora que sí, estés bien. Cuídate mucho. qué alegría escucharte. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, profe Luz. A ver, reviso acá. Creo que alguien más tiene alguna pregunta, comentario para Jaledi. Quizá. Creo que no. Creo que no. Entonces, Jaledi, nuevamente, muchísimas gracias. De verdad, fue muy bonita la plática, nos ilustra mucho. Perdón. Jessica, levanta la mano. ¿Tienes la palabra, Jessica, o era aplauso? No, pues era un aplauso, pero de verdad es admirable lo que nos presentaste el día de hoy. Yo soy estadística de base y trabajo en epidemiología, estoy trabajando con contaminación por plomo y por eso me uní a la charla, pero quedé fascinada con todo lo que expusiste hoy y de verdad muchos éxitos en esa bonita labor que estás desarrollando desde la academia y que ojalá se cumpla y que puedas trabajar aquí con las comunidades colombianas que están altamente expuestas a los metales pesados, resultado de la minería. Entonces, no, fantástico. Muchas gracias. Jessica, le pediré a Andrei tu contacto, está bien chévere porque, o sea, en esto hay tanta, o sea, entre más amplia sea la visión y más interdisciplinar sea el trabajo, yo siento que puede ser tremendamente enriquecedor para sacar cosas, para explicar, para trabajar en el contexto de nosotros, que es como tan rico y tiene tantas dinámicas que es interesante estudiarlas. Muchas Mira, gracias. ahí está el contacto. Y, Jaledi, no sé si fuera posible que nos pusieras también tu correo en el chat para los que estén Sí, interesados perdón, soy de pronto, tan torpe que no lo escribirte coloqué. para profundizar o bueno, o entablar ahí contacto académico contigo. Mira, ahí está el contacto de... Bueno, ahí les pongo mi correo del CIMAT, que es como el más cortico, porque el de la Unillanos es así súper largote. Agradecerles tremendamente la oportunidad, o sea, fue muy valioso para mí, sobre todo porque esta aventura del doctorado, como André ya lo sabe, empezó hace como 7 años cuando hicieron un congreso de biomatemáticas allá en la Universidad del Bosque. Allá tuve la fortuna de conocer al doctor Barradas y bueno, muchos años después nos decidimos a emprender esta superaventura del doctorado aquí en el CIMAT. Entonces, pues agradecerles porque si esos espacios no se abren, pues muy difícilmente se da la posibilidad que la vida nos está dando de estar acá. Muchas gracias, muy amables. Dios los bendiga. A ti, Jaledi, muchísimas gracias
por la plática muy bonita y a todos los que asistieron, muchísimas gracias. Entonces, profe Carito, ¿la siguiente sesión es en 15 días? ¿Está determinada el cronograma o es en 8 días? En 8 días, va a estar programada para el 4 de abril. Y tiene como tema la relación entre matemáticas y teoría de juegos. Vamos a escuchar relación entre matemáticas y ajedrez por el doctor médico Jeremy y estudiante del programa de matemáticas. Así que muy bienvenidos todos para ese dentro de 8 días también. Muchas gracias y por supuesto, ojalá ir invitada también que participes Muchas nuevamente. gracias. Y bueno, Muchas también gracias. cuando quieras presentar la culminación de tu proyecto o lo que sigas trabajando, por favor. Ah, qué lindos, muchas gracias. Muy amables, muy lindo el espacio. Les agradezco mucho. Al contrario. Profe Carito, pregunta Jessica si hay grabación disponible al público. Sí, precisamente le estaba respondiendo. Perdón. Como tenemos nuestra página de Laboratorio de Matemáticas, todas las grabaciones, entonces, como Jessica les acaba de colocar ahí el correíto, ahora te incluyo dentro de la base de datos para poder enviarte la grabación. Bueno, finalmente, muchísimas gracias por todo a todos. Jalei especialmente, muchísimas gracias. Y entonces nos encontramos la siguiente semana en una sesión más del seminario. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias. Dios los Feliz bendiga. tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.